Y ellas son las que empezaron a decirme, ¿por qué un día, en vez de leer una novela de alguien, no leemos algo tuyo? Y me daban mucho la lata. Y un día dije, pero si yo en realidad para lo que escribo es para esto, para pasarlo bien y para mis amigas. Me fui a mi casa, me senté a escribir y les llevé un mes, al mes siguiente, llevé mi primera novela que se llama La sombra de los tamarindos. ¿Y terminaste eso? ¿En un solo mes lo terminas? Era una historia que ya estaba escrita en mi cabeza. Ah. Estaba escrita en mi cabeza. ¿Era una novela corta, larga? Porque bueno, en ese momento, cuando yo se lo llevé a ellas, era un manuscrito, era casi un borrador de lo que luego fue. Vale, que no estaba terminado, es decir, que lo que le había dado... Estaba esbozado, la historia estaba, y a partir de ahí ya después empecé con las correcciones, y esa novela la mandé a una editorial y la editorial me dijo que sí. Y de ahí surgió la primera novela. Entonces, bueno, me metí en la dinámica de las novelas. ¿Y qué pasó? Pues que durante la pandemia mucha gente me dijo que cómo teniendo tanto tiempo no has escrito otra novela. Y resulta que es que yo, como digo aquí en el libro, no podía. No podía porque yo viví esa época con muchísima angustia y estaba muy desconcentrada. Y para escribir una novela hay que estar muy concentrada. Entiendo lo que te decía porque estaba la mente en otras cosas. Porque una novela tienes que estar muy concentrada, una novela lleva un entramado muy complicado, tienes que cerrar el círculo, no se te puede escapar nada, y para eso hay que tener mucha concentración, y yo en ese momento no lo tenía. Y entonces pues decidí escribir lo que iba sintiendo, lo que me iba apareciendo, y escribí relatos. Y entonces un día me pasó una cosa muy curiosa. A mí me encanta que no la anécdota, es de que no, que siempre los Sí, me pasó una cosa muy curiosa porque yo iba guardando esos relatos, iba escribiendo. Los relatos no son relacionados con la pandemia. Sí, bueno, no con el agua, el hilo conductor es el agua. No tiene nada que ver con la pandemia, sino que un día yo los iba escribiendo, los iba dejando en una carpeta, porque, bueno, los relatos se dejan a dormir para luego volver a retomarlos. Y cuando los retomas es cuando te das cuenta de los fallos, evidentemente. Entonces yo dejaba los relatos en una carpeta y un día, releyendo aquellos relatos, me di cuenta de una cosa muy curiosa, y es que en todos los relatos llovía. O la lluvia aparecía. Pero por casualidad, es decir, que tú escribías y no sabías por qué, y siempre buscabas el agua como... Sí, el agua. Sí. De repente me di cuenta de que... ¿Y eso lo has visto algún psicólogo? Hablé con una psicólogo, pues claro, me imagino. Yo hablé con una amiga que es psicóloga y se lo comenté y le dije, mira lo que me ha pasado, es muy curioso, pero en todos los relatos de alguna manera está presente la lluvia. Y te dijo... Y ella me dijo, ve, es que ten en cuenta que nos sentíamos a refugio en casa de lo que estaba cayendo fuera. Y esa lluvia, ese aguacero que había fuera es lo que tú has reflejado en tu relato. Y tu refugio interno. Fue mi refugio. Entonces dije, bueno, pues si en casi todos aparece la lluvia, sí, ¿por qué no utilizar la lluvia como hilo conductor? Y además es muy bonito el título, ¿no? El título es, desde luego, cuando fuimos, además basado... tú ya aquí lo citas, el motivo que se lo explica es, sí, se lo puede explicar. Porque cuando yo empecé a escribir decidí que iba a darle a los relatos, ya que la lluvia era el hilo conductor, decidí que quería darle una cadencia, y que los relatos formaran la cadencia de una tormenta. Por eso el libro está dividido en 3 partes. Gracias. La primera parte, que se llama Nubosidad de evolución, son unos relatos que ya empiezan, son como un poquito amenazantes. La segunda parte, Borrasca, es la parte de los relatos más grises, más oscuros. Y luego la tercera parte, que se llama Llovizna intermitente, son relatos más amables donde empieza a verse la esperanza. Que fue un poco, es la cadencia de una tormenta y al fin y al cabo fue la cadencia también de aquella pandemia que vivimos. Pero en medio de esos relatos sacas unas ventanas en medio. Sí, porque... ¿Esas ventanas por qué se te ocurrieron? Mira, las ventanas son casi unos aforismos, sí, porque son frases. Que no es un relato, sí. No es un relato. Y es que durante todo el tiempo de la pandemia, una de las cosas que también yo hacía era escribir en Facebook. Y en Facebook yo iba dejando
un poquito de mis sentimientos, de lo que creo que estábamos pasando todos. Entonces me resultaba muy, muy interesante rescatar esas cosas que yo escribí en Facebook y poner la fecha. Porque de alguna manera le da al lector, cuando el lector llega a una ventana, ve la fecha debajo Sí. y se puede dar cuenta de en qué momento estábamos cuando yo estaba escribiendo aquello. En el momento en que fui al título, Bueno, tú tienes también la costumbre de cuando termina un relato poner la fecha. Tú, no, yo por lo menos tenía yo la costumbre de poner el día y tal. Sí. Aparte que hoy ya te lo refleja en el ordenador, En el te pone, ordenador. pero también si te hace una modificación también te dice la... Claro, no cuando te lo dice hiciste, la- sino de la te dice la modificación. Pero a mí me modificación. gusta la fecha en que lo inicié. pero yo lo de las ventanas es porque, bueno, se llama ventana azul porque a mí me gusta mucho escribir y siempre utilizo, yo de vez en cuando, pues a lo mejor pongo una frase y me gusta mucho asomarme a la ventana de casa. Yo tengo el ordenador justo en la de la ventana. Y hay veces que solamente lo que hago es una reflexión o hago una descripción de lo que estoy viendo. Entonces a lo mejor simplemente pongo que, bueno, que los molinos de vientos me parecen gigantes y cualquier cosa así. Y tengo una amiga que es muy graciosa, se llama Manuela, que un día fue a una presentación de un libro mío y cuando tocó hacer preguntas, pues ella dijo, quiero hacer una reflexión. Y dice, yo te voy a hacer una pregunta. Yo lo que no entiendo es, viviendo como vivo yo al lado tuyo, como yo no veo lo que tú ves en la ventana. Y a partir de ahí, entre las dos, se creó esa cosa tan simpática. Y cuando yo escribo en Facebook, muchas veces pongo, hoy me asomo a la ventana, como le gusta a mi amiga Manuela, y siempre la cito. Y entonces por eso, esas frasecitas pequeñas que van intercaladas se llaman ventanas azules. Bueno, si Sí, quieres no. que hablemos del título, que me has preguntado. Sí, no, del título. Que aquí Sí, quiero que nos mira. cuentes por qué, porque es una cita. ¿eh? Sí. Es que cuando tuve que ponerle título al libro, pues claro, todo lo que me salía estaba relacionado con la lluvia, ¿no? Y la lluvia y el aguacero y las tormentas. Y era demasiado redundar en el agua. Y entonces un día estaba un poquito desesperada y llamé a mi amiga Puri. Y le digo, Puri, que tengo que poner título, que no sé qué título poner, y ahora empezamos las dos. La tormenta, la lluvia, venga, un listado de tormentas, de lluvia, de todo. Y entonces empecé a buscar, empecé a pensar en citas de autores que hubieran escrito sobre la lluvia. Y entonces llegué a una greguería de Ramón Gómez de la O sea, Serna. ¿no? Además que son... la greguería son los antecedentes de los microrelatos, de los relatos. Claro, Sí, claro, la greguería que todo era como un círculo. Sí. Y Ramón Gómez de la Serna tiene una greguería que dice, la lluvia es triste porque nos recuerda cuando fuimos peces. Y de repente nos vi en la pandemia. Yo creo que nunca hemos sido tan peces como en la Tan pandemia. triste, sí. Cada uno estaba en su pecera, adaptándose como podía al medio y viéndolo todo a través de un cristal, porque mirábamos la televisión, mirábamos la pantalla del móvil y mirábamos a través de las ventanas para Sí. aplaudir. Sí, claro. Siempre había un cristal. Y entonces de repente pensé que no había un libro, no había un título más bonito para este libro que Cuando fuimos peces. Sí, muy adecuado. A mí me ha encantado el título, es que es muy llamativo. Es decir, que hay mucha gente a la hora de comprar o de ojear, muchas veces se fija en el título más que otra cosa. Entonces es impactante por eso, porque no es un título normal o facilón que ponemos, ¿no? Sí, cuando fuimos pues es que ya te llama... no Sí, sé. además tengo el orgullo y la suerte de que la portada me la hizo mi hija María, que es diseñadora gráfica. Sí. Y le dije, mira María, tengo que hacer el libro. Y me dijo, espérate, a ver, no se ponen los niños, que yo sé que lo hacen si quieren. Y entonces, a ver, ¿de qué va el libro? Mi hija nunca se lee nada mío. ¿De qué va el libro? Y entonces le conté pues esta misma historia que he contado. Y me dice, la lluvia, la tormenta, se sentó, cogió una tablet Pues mira, es que y dibuja en muy bien. 5 minutos me dice, mamá, ¿puede ser esto? Y claro, es una chica mirando hacia adelante, que al fin y al cabo iba mirando hacia la esperanza, y con un paraguas. Y me dijo mi hija una cosa que me gustó mucho, me dijo, mamá, no le voy a poner ni una gota de lluvia, porque cada cual que entienda como quiera su aguacero. Sí. Hubo muchos aguaceros durante la pandemia. Mm. Hubo gente que se quedó sin trabajo, gente que perdió la vida, gente que perdió la familia. Y no hace falta poner ni una gota de lluvia. Para cada uno la lluvia representa una cosa durante ese tiempo. Bueno, no, me gustaría que lo leyese alguno, ¿eh? A mí especialmente me gusta mucho intercambio por esos misterios que hay, que juegas un poco
al misterio y la realidad, que el equívoco ese equívoco es muy propio de los relatos y me ha gustado mucho el intercambio, pero bueno, tú eliges el que tú quieras. Pues no sé, hay O alguno que uno tú cortito. prefieras y tal, porque cada A uno mí me tenemos gustos gusta, distintos, eso claro, está claro. a mí me gusta, ya que estamos aquí en una asociación, hay uno que a mí me gusta mucho, que yo dediqué, ya es de la parte más amable y se llama, creo que se llama Cromos, sí. Y yo se lo dediqué al barrio Sí, donde, 135. al barrio donde viví. Yo viví en un barrio muy parecido a este. Fue donde pasé mi infancia y todavía sigo teniendo amigos de aquel barrio. Y como yo pienso que, bueno, que no sé dónde podremos llegar, pero lo que no se me va a olvidar nunca es de dónde vengo, pues le hice un homenaje a mi barrio con este relato que se llama Cromo. Todo mi barrio era una sucesión de edificios beige con cornisas marrones. Estuve tan acostumbrada a la visión de aquellos bloques iguales unos a otros que solo ahora, al evocarlos, pienso en ellos como enormes trozos de helado de Esa vainilla. la imagen es precioso, trozo de helado de vainilla. Esa Que eran imagen es, unos pisos a rayas sí, de o como beige dientes parecen marrón. dientes, o esto también. Mi barrio era un mapa de calles con jardines cuidados y un hervidero de niños en callejones traseros. La lluvia y las madres permitían entonces jugar a la lima y nosotros cocinábamos en plastos de barro revueltos con el óxido de una cacerola. El miedo era nocturno. Estaba formado de pesadillas cuajadas de cocodrilos, aunque tuve un cielo azul que anunciaba la primavera. Hubo escalones en el portal durante el invierno, cuando el frío se pegaba con saña al trozo de piel entre los calcetines y la falda del uniforme. Allí fue donde perdí casi todos los cromos de mi colección. Apenas quedaron ilesos los grandes, un tesoro de imágenes de niños y flores que alimentaban mi orgullo desde el fondo de la lata. Pero ese fue también tiempo de tristezas, de muertes prematuras y conversaciones en voz baja. Hubo una forma infantil de asumir las penas ajenas y tuve que resignarme a aprender que en mi barrio la suerte no nos trataba a todos por igual. De vez en cuando, sobre todo si llueve, soy capaz todavía de revivir la infancia. Me siento tentada a creer que esa lluvia es la misma que amenazaba con mojarme tantas veces tras la ventana de chocolate de un bloque con forma de helado. Reconozco que aún hoy no he conseguido domesticar a los cocodrilos. Tampoco he dejado de soñar. Y además hay una reflexión, la suerte no nos trata a todos por igual, que tenemos que acostumbrarnos, es decir, que la vida nos da distintas cosas y tenemos que... Eso es una filosofía muy buena en la vida, ¿eh? Al que nos escribe cosas positivas, yo creo que Diego, ¿verdad? Eso es un tema para desarrollar de esto, ¿verdad? Y tenemos que aceptar lo que no tenemos todo lo que queremos, no esto, que estamos acostumbrados a que todo nos parece fácil Sí, y que no. además yo viví en un barrio donde había familias de todo tipo. Y, y Todo aquí el hay mundo. envidia y esto, es decir, que es lo que define un poco el barrio sin decirlo, sugiere todo ese mundo que hay de desigualdades que Claro, es hay, que el tema de los relatos, cuando son relatos tan cortos, sugiere mucho, es muy que sugerentes. los relatos tienen que ser sugerentes, tienen que tocar los temas de forma sutil. Y a mí me gusta mucho dejar los temas de manera que cada cual lo interprete Está como muy quiera. evozado, pero un poco sin llegar Porque yo creo que profundizar. a cada persona ese pequeño toque lo puede llevar a su universo, a su historia, a su propio. Y esa unión que es universal, que es el sentimiento de la persona que lo lee, o de la persona que en este caso que lo oye, es lo que nos hace conectar al escritor y al lector. Y es la parte más bonita de esto. Tu trabajo también está un poquito enfocado a todo esto de difundir un poco la cultura, ¿no? Sí. Se lo explica un poco a ver qué es lo que hace. Bueno, no, yo soy historiadora. sí. Lo que pasa es que siempre he trabajado con temas de documentación histórica y en archivos. Y trabajo mucho para el Centro de Arqueología Subacuática,
y he trabajado muchísimo transcribiendo documentación antigua. Entonces, bueno, me ha servido sobre todo para documentarme, trabajo mucho como documentalista, para saber documentarme, y bueno, en mis novelas, sobre todo más que aquí, porque tengo dos novelas que son... Eso es lo que te iba a decir. Sí, porque aquí sido... no tiene cosas de historia, no hay nada, pero no, que eso me extrañaba teniendo tú ese currículum personal, claro, que me extrañaba. Tengo dos novelas, tengo una que se llama El suave olor de las magnolias, que está ambientada en el Cádiz de 1900. Es un momento en que Cádiz acaba de pasar el problema de la pérdida de las colonias, y entonces Cádiz en ese momento tiene una decadencia, y aquí ocurre una cosa muy curiosa: los pobres siguen siendo igual de pobres, pero los ricos, además de perder el dinero, pierden su estatus. Sí. Y entonces la novela está ambientada en ese momento. Y se llama El suave olor de las magnolias porque la protagonista es una mujer. A mí me gusta mucho hacer homenajes cuando escribo. Y en ese caso era un homenaje a mis mujeres. Y se llama así porque, bueno, hay quien dice que la magnolia es una flor que es muy fuerte, que aguanta muy bien todos los tiempos, todos los vientos, sin perder nunca la suavidad de su aroma. Yo creo que es una definición muy bonita para una mujer. La protagonista de la novela es una mujer que en un momento determinado se tiene que poner al frente de la naviera de su padre. Además, un momento muy crítico. Un momento muy crítico, porque muy en el momento que Cádiz era Atlántico, en la expansión, cuando pierde ese lado... Cuando pierde las colonias, todas las... cambia la expansión, claro, el eje... Claro. Además, al tener el monopolio de América en Cádiz, pues sí, cuando lo pierde, todas las empresas recogen a sus corresponsales y Cádiz empieza el declive. Y empieza el liberalismo, claro, ahí a cerrarnos dentro de nuestra frontera, no hacer comercio, y entonces a desarrollar otras partes de España que estaban cerca de la frontera de Francia, como el País Vasco y Cataluña, y aquí la caída, porque nosotros hemos siempre sido atlánticos. Nuestra expansión ha sido cuando era comerciante. Pero había curiosamente aquí, bueno, yo en este caso que quería hablar de las mujeres, había un movimiento de mujeres que, aunque estaban educadas para ser floreros, sí, pero estaban muy educadas, muy bien educadas, entonces conocían idiomas, participaban en tertulias literarias, había un mundo muy rico culturalmente alrededor de las mujeres. Y por eso yo quería destacar ahí a una mujer que en un momento determinado pues toma las riendas de la naviera de su padre. Claro, y cuando en esa época los idiomas eran fundamentales. Y ahora después sobre todo en Cádiz. Sí, en Cádiz. En casi Cádiz, todo el mundo sabía 2 o 3 idiomas aparte de claro, del porque propio. Se hacía negocio y aquí había colonias de extranjeros, de irlandeses, de genoveses, de todos los idiomas. Entonces me pareció muy interesante, y esa novela sí está hecha, tiene un paso atrás y está... Y las otras... Hay otra que también, que se llama Un titular para un crimen, es una novela policíaca, pero está ambientada en el San Fernando, yo soy de San Fernando, de 1881. Entonces, antes de la caída de la... 1881 en San Fernando había un periódico, sí, y entonces el protagonista de esta historia, que es el detective que tiene que encontrar qué ha pasado, pues es un periodista. Y entonces esa novela me sirvió para hacer un homenaje primero a las novelas policíacas, que fue la literatura que a mí me enganchó de pequeña, fue lo que me enganchó a la literatura. ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Cuál? Pues bueno, ahora me gusta mucho la novela nórdica, la novela negra, pero en ese momento me gustaba mucho Conan Doyle, me gustaba mucho Agatha Christie, y eso me enganchó a la novela de detective. Entonces le hice un homenaje a la novela de detective y a su vez, por supuesto, un homenaje a mi tierra, porque tuve que documentarme mucho de la historia de San Fernando, del momento de San Fernando en 1881. Tuve que leer muchísima prensa del momento para saber la cotidianidad. El problema de escribir una novela que te va un paso atrás no es saber cómo era la sociedad del momento, es saber que si fulanito va por la calle real y ve venir a menganito, tienes que saber si la luz que existía en ese momento era suficiente para que el fulanito viera a menganito. Y eso, la única manera, esa cotidianidad, la única manera de saberlas a través de la prensa. Porque la prensa te pone muchos anuncios y cuenta muchas cosas. También están las actas capitulares del ayuntamiento. Bueno, tuve que
me documenté mucho con documentación. ¿Qué tiempo estuviste documentado? Ahí, eso estuve mucho tiempo. Puedo decirte que a lo mejor fue un año y pico solo de documentación. Por eso es muy importante. La novela eso es lo que tiene, la gente piensa que es muy fácil escribir una novela, Mira, si se hace bien tiene que trabajar. Incluso la novela. Meterte en la época tiene que Pero no solo la época. leer No solo la ley, época. cuál es la ley que había en aquel entonces, Claro. para poder compaginar, ¿no? Pero incluso aunque sea una novela contemporánea, ¿no? Porque, por ejemplo, mi primera novela se llama La sombra de los tamarindos y es una historia, ahí el homenaje quise hacer un homenaje a la solidaridad. Me parece admirable que una persona que vive aquí en España y tiene su vida solucionada, pues como ocurre con algún médico, con médicos, con dentistas, con personas que tienen una vida fácil y que de pronto pues se piden sus vacaciones para irse a cualquier país en el continente africano o americano a poner parches a las miserias. Y a mí me parece, me causa una admiración que quise hacerle un homenaje. Y por eso A la sombra de los tamarindos es una novela que transcurre en Senegal. Entonces la historia de una chica que conoce a un chico. Y además otro árbol, magnolia, Sí, eso sí que los árboles veo que te gustan. Sí, me gusta. Se llama La sombra de los tamarindos. Sí. El tamarindo es el árbol nacional de Senegal. Sí. Eso es una historia muy curiosa porque hay una leyenda que dice que cuando llegaron los descubridores portugueses a Senegal, vieron a un grupo de indígenas que estaban allí, estaban debajo de un árbol. Y llegaron y preguntaron, ¿dónde hemos llegado? Claro, nosotros no se enteraban de nada. Y con los gestos lo que entendieron es cómo se llama el árbol. Y entonces ellos dijeron, Dakar. Dakar significa tamarindo. Y por eso la capital de Senegal se llama Dakar. Y el tamarindo es el árbol nacional de Senegal. Y esa historia cuenta la historia de una chica que conoce a un chico y él le dice que vaya a verlo donde trabaja. Y él trabaja en una ONG en Senegal. Y entonces ella vuela de Madrid a Senegal, vuela como una turista y de pronto se encuentra con el mundo de la solidaridad. ¿Y en ese has trabajado, has buscado ONG, a amigos mira, que te por hayan ejemplo, dado esa información? Por ejemplo, en esa novela hay una adopción. Y entonces parece una tontería, pero yo necesitaba saber si Senegal tiene tratado de adopción con España. Sí, y los trámites, me imagino, como... Porque si no, no es verosímil. Entonces era necesario saber, con lo cual hay que documentarse hasta ese punto. Yo necesitaba saber, yo no he ido a Senegal, y yo necesitaba saber cómo es Senegal. Entonces descubrí un vídeo por YouTube de un señor que había grabado su llegada en el avión. Y entonces cuando yo describo cómo es el color del agua, es porque la he visto. Lo he visto en el vídeo. La he visto en el vídeo, o sea que la documentación llega hasta ahí. La última novela que tengo antes de este libro, que también tengo 4 novelas y la última también es muy especial para mí, porque es un homenaje a mi tía Ángeles, que fue migrante en los años 70. ¿En dónde fue? A Holanda. A Holanda. ¿Perdón? A Holanda. Emigrante. Fue migrante en los años 70. Antiguamente se decía emigrante, ¿eh? Ahora le han quitado la E, hoy, ahora son migrantes. Sí, migrantes para unir los dos. Pero es emigrar, el término, el verbo es Emigrar, que va para allá, No, inmigrante los que ven para adentro. lo están Pero no sé cambiando. por qué han cambiado esa terminología, por ejemplo. Están aburridos, hombre. Por cambiar, Mi tía- será por El cambiar. amigo Paco podrá decirlo. Mi tía en los años 70 era una mujer que no había salido prácticamente de San Fernando ¿Viste? y que de pronto se vio con una niña de 3 años, una niña de 2, toda su vida metida en una maleta y camino de un país con nieve hasta la rodilla, con un idioma endiablado que no entendía nada, con un clima que no tenía nada que ver con el suyo y bueno, con unas comunicaciones que no son como ahora, Sí. que el niño se nos va a vivir a Irlanda y está todo el día con la videoconferencia llamando a mamá. Allí una carta podía tardar casi 2 meses o un mes por lo menos, que mientras que la noticia llegaba y ella contestaba, Y no puedo utilizar el teléfono porque eran súper caros. teléfono, aparte es Llegaba que tarde, teléfono llegaba tarde. aquí no había. Es decir, ella para llamar a casa de mi abuela
Ella llamaba Albao. a una tienda de ultramarino, Normal. que el de la tienda de ultramarino iba a buscar a mis abuelos a decirles que mi tía llamaba. Entonces, imaginaros la situación, ¿no? Y la falta de comunicación y la tragedia. Yo un día le pregunté a mi tía, porque mi tía estuvo 15 años en Holanda y cuando vino no había aprendido a hablar holandés. Ella sabía lo justo para pedir lo que necesitaba, lo justo para comunicarse, para pedir la comida, las compras, pero nada más. Y yo le dije, con lo lista que tú eres, con lo espabilada que tú eres, ¿por qué no aprendiste holandés? Y mi tía me dijo que aprendieran ellos español. Y ahí yo me di cuenta del desarraigo, de la tristeza, de la rabia. Mi tía pensó, si aprendo holandés me quedo aquí. Y yo no me quiero quedar aquí, yo quiero volver. Entonces mis primas eran sus intérpretes. Y mi tía no tenía ninguna intimidad. Iba al médico y tenía que ir al médico con su hija de 6, 7, 8 años, que era la que le contaba al médico lo que ella tenía. Y mis primas, que ahora viven en Madrid, que yo tengo una relación con ella maravillosa, pues yo le escribía correos y le decía, Sara, cuéntame cómo huele Holanda. Y Sara me contaba cómo huele Holanda, cómo era el frío, cómo era la nieve, cómo era ir al colegio con nieve, con unas raquetas, porque la nieve te hundía hasta la rodilla. Y fue esa documentación fue muy bonita porque fue muy familiar. Se llama Todas las palabras que nunca aprendí, por esas palabras que mi tía no aprendió. Y, bueno, ahora quería hablar un poquito, que tú eres de la escuela de María Alcantarilla, ¿no? Sí. A ver, eso que te sirvió, además me has dicho que has estado 5 años, ¿no? Has comentado, 5 años, para que nos explique un poco el trabajo de la escuela, que estuviste allí, Sí. que has sacado, y claro, me imagino que muchas cosas, en fin, que no. Sí, mira, cuando vas a una presentación o algo, siempre hay alguien que dice, el escritor nace o se hace, ¿no? Y entonces yo siempre digo en eso, que yo creo que las personas, cada uno nace con unas actitudes. Y hay personas que tienen la actitud de cantar, y yo, aunque me enseñaran y aunque me pusiera el mejor maestro del mundo, yo tengo la música aquí y digo, ¿cómo es posible que la tenga tan clara aquí y que lo que sale por aquí no tenga nada que ver porque no doy ni una nota? Aunque tuvieran los maestros. Entonces yo creo que cada persona nace con una actitud. Pero si a esa actitud le añades la técnica y le añades el aprendizaje, pues así sí puedes hacer algo, porque escribir no es sentarte con él, escribir es trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Y ese trabajo se hace en un taller. Entonces a mí el taller de María me ha enseñado muchas cosas. En primer lugar me ha enseñado, es un revolcón de humildad. Porque llegas allí, escribes y te pones a los pies de los caballos. Lees lo que has escrito delante de una profesora y delante de los compañeros que te dan su opinión. Y te hace pensar, oye, que no te vayas a creer que tú eres, que aquí esta persona te ha dicho, esto no me gusta. Y lo miras y dices, ¿qué lleva razón? Entonces eso en primer lugar, para mí lo que más me ha enseñado es a aprender a oír y a ser humilde, a escuchar y a decir, pues sí, pues no soy yo la. Y luego, por supuesto, se aprenden muchas técnicas, se aprende a corregir, a corregir, a corregir. A mí me parece muy interesante, ¿no? ¿Tú eres de las que rompes mucho de lo que has escrito y vuelves a rehacer o...? Yo escribo mucho en el ordenador. Sí. Entonces yo voy escribiendo en el ordenador, voy, si tengo que hacer un relato, pues yo empiezo y luego voy, esto no, limpiando, porque hay que limpiar mucho, voy añadiendo cosas, sí, corrijo mucho. Porque aunque tengas la idea y la idea parece que sale del tirón, luego el trabajo de corrección es fundamental. Unas veces, de todas maneras, a veces has comparado con otros
otra escuela de escritor también, o solamente está con María Alcantarilla? Porque yo lo que digo que pienso que cada escritor tiene sus librillos y tiene sus métodos, y lo que a lo mejor en algunos no le gusta, en otros no le gusta. Todo Claro. eso lo ha Sí. observado, que hay cosas que a lo mejor tú has escrito y te ha dicho no, pero en cambio otro ha dicho, oye, esto está muy bien, o al Claro. revés. Es que ese es el Claro. problema del academicismo, ¿no? Claro, bueno, ahí está ya el criterio Sí. del escritor, ¿no? Sí. Una cosa es oír, porque si ahora mismo yo diera un relato de los míos aquí a leer a todas las personas que están aquí, cada uno me daría una opinión, porque evidentemente en la escritura, como todo lo artístico, es muy subjetiva. Entonces, luego está el criterio del escritor, pero hombre, para mí está claro que María Alcantarilla, bueno, tiene una solvencia, es una magnífica correctora. Ahora, luego está su gusto literario, que probablemente no coincide con el mío, porque es que ni siquiera estamos en el mismo camino. María es muy joven en comparación conmigo, es muy vanguardista en comparación conmigo, y no ha bebido de la literatura que he bebido yo, que quizás es una literatura más clásica. Entonces, su estilo es diferente al mío. Cada uno tiene su propia gota de miel, ¿no? Claro, Nosotros que estamos en una generación, yo soy todavía un poquito más mayor, pero que ahora ves escritores nuevos que te dicen, porque cosas que no, que dices, eso ya hace mucho tiempo que está superado, ¿no te ha pasado a ti esa sensación? Claro, O es que eso es lo que demuestra que somos cada vez más viejos. y que ellos son la vanguardia. La vanguardia siempre tiene que romper. Se rompe, y no- La vanguardia tiene que romper y tiene que ser diferente. pero lo que no es, igual que en una época que éramos de Pasolini y tal de esas, Claro. y después hoy lo ves con otra perspectiva, y a lo mejor era un rollazo lo que nosotros admirábamos, ¿eh? Claro, además, a mí me gusta mucho que me aporten esa modernidad, ¿no? Además, María me ha inducido a una lectura a la que yo probablemente no hubiera llegado a Es decir, que no solamente te decía, lee esto, es decir, que Claro, también te ella- recomendaba. Ella recomienda la didáctica de ese taller, igual que me pasa ahora estoy en otro taller con otra escritora, que es poeta argentina, y ellas te dan, bueno, te recomiendan una lectura. Hay algunas que te pueden gustar más y otras que te pueden gustar menos, pero de todo se aprende. Y sobre todo, a los clásicos ya lo hemos leído. Ahora hay que leer lo que viene, lo nuevo, para aprender. Para mí la literatura es aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Sí, pero de todas maneras, los grandes premios, por ejemplo, Fernández Cuba, Cristina Fernández Cuba, que es el premio nacional de 2000, son gente, normalmente son mayores, es muy raro que le den un premio nacional a Bueno, porque quizás los premios se premian a la trayectoria Claro. y esta gente joven todavía no tiene la trayectoria, pero es evidente que esta gente joven son el futuro Está claro. y son los que están investigando en la nueva forma de escribir, y a mí eso me interesa mucho, a mí me gusta, aunque yo luego... ¿Y crees quizás que lo no- mejoraría? ¿Crees que lo va a mejorar? ¿Ese Lo van va a a llevar cambiar. consigo una mejora y calidad? Lo van a A cambiar, ¿Sí? va a ser diferente. Mejorar o no, Diferente, no mejor. Diferente diría yo, ¿no? diferente, pero Eso siempre es. ha sido diferente. Cuando Claro, cuando como todo lo viene que está algo vivo va nuevo, evolucionando. claro, cuando llega algo nuevo siempre se ve diferente. Aquí Además que no hay nada que temer, ¿eh? Cuando no merece la pena se cae en el tiempo. Totalmente, Y lo que es bueno, perdura. permanente. Aquí Eso tengo- es así. Aquí tengo algo sobre el talento. Cuando usted termine, se lo enseñaba, ¿qué le parece? Cuando quiera. Bueno, yo cuando diga Antonio. Ahora que lleva- tenemos, vamos a leer una cosita y después ya el box aprovechado. Otro relato, si no te importa, El ¿no? que tú quieras. A mí siempre, yo te decía que me gustaba a mí era El la, intercambio. o la aparición o el intercambio. La aparición también está muy bien. La aparición también me gusta mucho. ¿eh? El O la intercambio. aparición o el El intercambio es. El intercambio son el 25 o el 21. El 21 casi más. ¿eh? El 21. Sí. La aparición. La primera vez que toqué el piano tenía 10 años. Ana había vomitado por la mañana y mamá y la abuela se pasaron todo el día preparándole infusiones y mimos, mientras yo martirizaba hormigas en el jardín. Esto lo repites mucho. Las hormigas es una tontería, pero
Ahora te lo Hay metes. dos, está este Pero y está... que también a veces lo metes en medio, la hormiga, no sé si es... no sé Bueno, cuál- es que a mí me gusta mucho escribir de lo cotidiano. Sí. A mí me gusta, la literatura, la literatura épica que cuenta grandes cosas, que me parece muy bien y la respeto, no es lo mío. Yo creo que hay mucha literatura en lo que tenemos alrededor. Sí. En una hormiga que pasa por la mesa hay muchísima literatura. Hay mucha literatura en el altillo donde guardamos la ropa. Y no todas andan igual. Y no todas andan Y igual. además, ¿no ves? Qué bien dice, yo martirizaba hormigas en el jardín. Es que es lo que hemos hecho los niños cuando hemos pisado, no sé qué. Martirizar está perfecto. Claro, además este relato, bueno, luego hablamos del relato. Sí. Y perdona por la interrupción. Hacía demasiado calor aquella madrugada de insomnio, así que me levanté de la cama. La casa estaba oscura, pero la luna en el campo siempre parece más cerca que en la ciudad, y bajo su luz el piano de mi abuelo proyectaba una sombra angulosa y extraña. Al principio las teclas me parecieron una dentadura a punto de engullirme. Luego me atreví a pulsarlas, arrancando con fuerza notas arrítmicas que no formaban ninguna melodía. El ruido de las zapatillas rozando las losas gastadas me alertó de que llegaba mi abuela, así que di una zancada alejándome cuanto pude del instrumento. Llegó en camisón, con la trenza de pelo blanco recogida y los labios formando una mueca dura. Junto a ella también vi entrar en el salón a una cucaracha grande y oscura que empezó a correr por entre mis pies. Fue su visión la que me ayudó a abordar la escena. Dejé los ojos muy abiertos y utilicé mi cara de terror para mirarla. ¿Lo ves?, le pregunté. ¿Ves al abuelo tocando el piano? Durante unos segundos no contestó nada. Me miró con los párpados un poco achinados, como si estuviera evaluando mi aspecto además de mis palabras. ¿Qué dices del abuelo?, me preguntó, y en su duda vi la oportunidad de sacar las armas. Ahí está, le contesté señalando con la cabeza al vacío. ¿No lo has oído tocar? Ella se llevó las manos a la cara. ¿Pero no eras tú?, me dijo volviendo los ojos al taburete donde creyó ver materializarse el cuerpo de su marido. ¿Lo ves? ¿Tienes el don?, preguntó abrazándome con la misma ternura con la que por la mañana abrazaba a Ana. A la vez que yo les respondía a los besos, la cucaracha se mimetizó con sus zapatillas negras. A partir de ese momento los acontecimientos se precipitaron. La abuela llamó a mamá para comunicarle que su padre había regresado de entre los difuntos para tocar el mismo paso doble que le dedicó en su noche de bodas. Luego fue mamá la que sacó de la cama a la tía Laura. Tu sobrina tiene poderes, le dijo. Puede ver a papá. Igual que yo también vi una vez al tío Enrique, ¿te acuerdas? Durante días fui respondiendo como pude a sus preguntas y les seguí la corriente. Todas menos Ana parecían más y más entusiasmadas con la aparición. Ella fue la única que lo perdió todo para mi regocijo. Sus vómitos y malas digestiones pasaron a segundo plano cuando me convertí en la reina de las visiones. Y hasta el párroco del pueblo vino a verme y me dejó tocar su rosario, confeccionado con unas bolitas pequeñas de pétalos de rosa. A través de mi boca y bajo la mirada atenta de la cucaracha, el abuelo llegó a hacer algún que otro milagro pequeño. Cosas sin importancia. Encontrar una llave o interceder por la lluvia. Minúsculas casualidades que servían para afianzarme. Mamá y la abuela tampoco se quedaron atrás durante ese tiempo. Cada vez eran más las ocasiones en las que una de las dos decía haber oído la melodía durante la madrugada. Tengo la sensación de que no solo yo era capaz entonces de ver a la cucaracha que correteaba por las habitaciones con sus patitas cortas y descaradas infestándolo todo. El día que el párroco certificó que en aquella casa olía a flores y que de ventana a ventana el aire corría helado, la diócesis se interesó por la santificación. Estamos a la espera de que el Vaticano decida, le ha dicho hoy el obispo a mi madre, 3 décadas después de morir mi abuelo. Nunca nadie ha vuelto a afinar el piano. La cucaracha sigue aquí. Bueno, la cucaracha un poco aquí es el símbolo de la mentira. Esa mentira que tiene las patitas cortas, ¿no? Y que al final todo el mundo entra en el tema de la mentira. Este es genial porque eso juega con la travesura de la niña y
y esto está muy bien porque hay muchos elementos allí que a mí este me ha encantado. Yo creo que estos son de los mejorcitos, independientemente que canten bien, pero que es lo que más me gusta. La leyenda de la época, evidentemente, y hay un caso muy similar a este, que es la niña del piano. La niña del piano, sabemos que a la caída de la tarde pues tocaba el piano. ¿La que Sagastera? ¿Eh? ¿Sagastera? No, en la plaza de Pinto, La plaza de calle San Pascual, me parece que se llama la calle. La niña falleció en una epidemia, pero al poco tiempo abrían la ventana, o sea, el balcón, y tocaba el piano. Y la niña había fallecido y tal. Entonces era una señora viuda, se llamaba Laura, la niña se llamaba Gloria, y se infecta y muere. Entonces, por las tardes, el piano, todo el barrio, sobre todo la cercanía, iba a escuchar a la niña porque era un prodigio tocando el piano. Y resulta de que ya la madre estaba un poco, que necesitaba echar eso fuera, y entonces lo comenta con una vecina, me está pasando esto, y ya no tocaba a las 7 de la tarde, ya tocaba a la hora de la bruja, a la 1, y a la gente no lo encajaba igual, a la hora de la noche, ese piano. Así que le recomienda a la amiga, termino rápido, le recomienda que hable con una pitonisa, que en aquella época sabemos que las pitonisas, bueno, pues cuando se lo comenta la pitonisa le dice, sí, probablemente sea tu hija, pero yo necesito mínimo una sesión de espiritismo para poder confirmártelo. Así que quedan de acuerdo, se hace la sesión de espiritismo y le dice que sí, que es la hija. ¿Y que por qué lo hacía? Bueno, pues lo hacía porque sabía que la madre le gustaba, la gente le gustaba y que ella quería seguir en una proyección y por eso tocaba el piano. Que a partir de ahí deja de tocar, porque le dijeron que lo dejara de tocar, si no, no iba a subir al cielo, que tal, que cual. Las leyendas de Cádiz. En definitiva de toda esta leyenda, porque evidentemente es una leyenda, resulta de que al mes y pico, vuelta a las mismas. Ya la madre no va a la pitonisa, ya va al cura de la iglesia. El cura tiene la solución, amigo, la tiene en la mano. Que usted viene todas las tardes aquí a la iglesia a rezar, verá como su hija va a encontrar la paz, va a subir al cielo y aquí pan y gloria. ¿Qué es lo que era eso? Como la niña del piano, hay muchas historias en Cádiz. Pues todo eso fue fruto de la iglesia por la decadencia que hubo de fieles. Y había que buscarle fórmula. Y esa fue todos los sitios donde tenía una reliquia, acudía la gente. Eso fue una estrategia de la iglesia. Diego iba a preguntar una quiero cosita. dedicar, como talentosa que veo que Bueno. les quiero dedicar unas palabras Sí. que dice así sobre el talento. Dice así: el talento, cuando aparece, eclipsa los sentidos, cautiva corazones, hace unir al mundo, ya que te conquista, te hace entrar en los castillos de los ánimos. El talento, poema de los balcones, que te provoca asombro, pues vislumbra a los sentidos dormidos. El talento, la anunciación de un don. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por dedicarme, pero no lo merezco. la próxima viene Vanessa Belizón, que falló la otra vez porque tuvo problemas de unos problemas y nos dijo, hicimos un intercambio con MacGregor, que vino MacGregor, ¿te acuerdas? Y ahora pues dice que ya puede venir, que ya el problema parece que se ha enviado de solución y el próximo lunes viene esto. Pues otra vez un fuerte aplauso. Este le va a hacer, ahora no sé si te va a tomar para... Sí. No, Manu, que tú no ibas a hacer una oración o algo así. Lo del minuto. El minuto ese, sí. Sí, ahora cuando salga. Ahora nos vamos a subir una foto, ¿no? Con, Todo junto, vale. con la escritora. No,
Sí, venga. Toma, Yo no esta, traigo libros ¿tienes la porque yo otra? cuando Sí, sí, la otra no me te gusta pega. nunca llevar La otra libros es que está porque sin no quiero pegar. que nadie se sienta comprometido, parece que Y vengo lo del como- miércoles que si ahora tengo alguien que estar. quiere, A lo las pide 7:30 en es la cualquier presentación librería. allí. Ah, En cualquier por cierto, a las librería, 7:30 en mano cualquier en plastilina. librería de ¿En Cádiz, Chiclana está? ¿Eh? en El miércoles próximo. Este miércoles sí, pasó mañana a las 7:30. Aprovecho, el que quiera ir, Estoy en Toledo. ya está. Porque para presentar el libro, lo mismo que presenta aquí lo va a presentar en plastilina. Pasa mañana, ¿no? Sí, pasa mañana. Exactamente.